Un F-35 fue alcanzado por un misil de fabricación rusa en Siria. En 2017 se informó que uno de los aviones de combate F-35 de la Fuerza Aérea de Israel fue alcanzado por un misil S-200 de fabricación soviética disparado por las fuerzas de defensa de Siria. El misil S-200 fue diseñado en la década de 1960 y sirvió como el sistema antiaéreo de largo alcance más avanzado del ejército sirio en ese momento. Las fuerzas de defensa de Israel respondieron inmediatamente a estas informaciones en las redes sociales, afirmando que, aunque se lanzó un misil antiaéreo desde Siria hacia uno de sus aviones, el impacto fue infructuoso. En un ataque de represalia, las fuerzas de defensa de Israel atacaron una batería de sistemas de defensa aérea siria cerca de Damasco. Más tarde, los medios de comunicación israelíes informaron de que uno de sus aviones F-35 ya había sido dañado por un impacto de pájaro casi 2 semanas antes. Aunque el avión aterrizó sin problemas, las fuerzas de defensa de Israel no sabían si seguiría siendo operativo. El privilegiado F-35 Yadir de Israel. En 2010, el Estado judío se convirtió en el primer país fuera del grupo de codesarrollo de 9 países del F-35 en comprar el avión. El caza furtivo de fabricación estadounidense es, sin duda, el más avanzado de la actualidad. Israel se ha comprometido a comprar un total de 50 F-35 en los próximos años. El Estado judío recibió su primer F-35 en 2016. La versión israelí del F-35 es única y altamente especializada. Lockheed Martin se negó a someterse a importantes modificaciones del F-35 por parte del Estado cliente, pero Israel pudo sortear esta medida y finalmente se le permitió utilizar contratistas de defensa locales en la adquisición. La Fuerza Aérea de Israel puede modificar externamente el F-35 Yadir y tiene pleno acceso a la sofisticada arquitectura digital del caza, incluida su suite de guerra electrónica y vigilancia, los sistemas de comunicaciones y el hardware de control de la misión. La Fuerza Aérea de Israel también puede instalar contramedidas defensivas plug and play, incluyendo vainas de interferencia en el caza. Además, la variante Yadir de Israel contó con opciones de armas de fabricación nacional, incluyendo la bomba guiada Rafael Space EOG-PS, y un misil de crucero diseñado por Israel. En 2018, Israel se convirtió en el primer país en estrenar su versión del F-35 como operativo de combate. Esta fecha es significativa ya que el rumoreado derribo de uno de los cazas de quinta generación de Israel se produjo, al parecer, en 2017. Habría sido extremadamente inusual que las fuerzas de defensa de Israel permitieran que su nueva flota de F-35 volara a lo largo de la frontera siria antes de su referencia operativa. Aunque los militares sirios informaron que sus defensas aéreas respondieron a los aviones de guerra israelíes, y golpearon directamente a uno de los cazas, obligando al enemigo a retirarse, esta información no es confirmada. Las fuerzas de defensa de Israel mantienen su explicación original sobre el F-35 y dañado. Los militares israelíes confirmaron que durante una salida de entrenamiento se encontraron 2 impactos en el avión, tras una colisión con un pájaro. Tras una evaluación y valoración de los daños realizada junto con el fabricante Lockheed Martin, el avión fue enviado para su mantenimiento y reparación normales. Volverá al servicio completo en los próximos días. Durante una ceremonia festiva en la base de la Fuerza Aérea de Nevatim, en el sur de Israel, el lunes 12 de diciembre de 2016, Israel recibió sus 2 primeros F-35 Joint Strike Fighters de quinta generación, bautizados por la Fuerza Aérea israelí como Yadir, el Poderoso. La ceremonia contó con miles de invitados y con los discursos del primer ministro Benjamin Netanyahu y del secretario de Defensa estadounidense Ash Carter. Las dudosas pruebas combinadas con las improbables circunstancias indican que un F-35 israelí no fue alcanzado por un misil de fabricación rusa en Siria. En la actualidad, la flota de cazas furtivos de quinta generación de las fuerzas de defensa de Israel constituye la columna vertebral de su fuerza aérea. Bienvenidos a Poderío Armadas, aquí encontrarás las últimas noticias, la mejor información de la actualidad mundial, y Top 5 Poderío Armadas. Suscríbete, comenta y comparte nuestros vídeos, gracias.